Lugares embrujados de la Ciudad de México. La Sierra de Santa Catarina. En la Sierra de Santa Catarina existen muchos parques y terrenos en donde se cuentan terroríficas leyendas. Está ubicada entre la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México y el Estado de México. En el Cerro Tetlalmanche se cuenta que la neblina desciende y cubre la cima por completo. Cuando el cielo está despejado, en la cumbre se alcanza a ver una cruz. Se dice que una vez al mes, por alguna extraña razón, un sacerdote sube hasta este punto para ofrecer una misa y pedir al cielo que cuide a los aldeanos. Algunos dicen que se trata de una persona real, pero otros más cuentan que se trata del ánima en pena de un religioso que falleció hace mucho tiempo. Otra leyenda que se cuenta ocurre en el parque conocido como Parque Ecológico Corrales. Tiempo atrás, este sitio era conocido como Los Ahorcados, debido a que, por alguna extraña razón, los habitantes de alrededor venían a este sitio para atentar con su vida. Los vecinos cuentan que cada mañana aparecía una nueva víctima. Se dice que existía un árbol más grande que los demás, que era donde aparecían la mayor cantidad de cuerpos. Hoy en día no existe ese árbol. Sin embargo, los habitantes cuentan que durante las noches es posible ver sombras que aparecen en ese sitio. Algunos más aseguran que han escuchado lamentos desgarradores. Se cree que son las almas en pena que siguen buscando descanso eterno. El Palacio de los Perros. Así como en Jalisco existe una casa de los perros, en la Ciudad de México también existe una mansión que tenía en su fachada las estatuas de unos perros negros. A continuación te presentamos esta historia. En el siglo XVII, en la actual esquina de Francisco y Madero, con eje central, frente a la Casa de los Azulejos, existía un terreno que era considerado como punto de inicio de la calle Madero, la cual en esa época era conocida como la calle de San Francisco, debido al convento de San Francisco que existía en ese lugar. Un marqués conocido como Juan de Padilla Guardiola Guzmán compró ese terreno y mandó a construir una ostentosa mansión. Era tan grande que llegó a llamarse Plaza Guardiola. A mediados del siglo XIX, Manuel Escandón, quien participó en la inauguración del primer ferrocarril de Orizaba a la Ciudad de México, vio la casa y se enamoró de ella, comprándola para su familia, que en ese momento estaba teniendo problemas económicos. Se mudara a ese lugar, a remodelarla. En la fachada se colocaron 2 leones y 2 perros. Desde ese momento fue conocida como la Casa de los Perros de San Francisco. Sin embargo, el inmueble fue demolido para construir la actual Torre Latinoamericana. En su interior existe un museo que habla de la historia de la torre. En una de sus salas se encuentra uno de los perros que decoraron en su momento la casa. Los encargados del lugar cuentan que, si una persona acaricia la cabeza de este perro, tendrá buena suerte. Los puentes de Chimalistac. En la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México existe una avenida conocida como Paseo del Río, que atraviesa las principales calles del barrio de Chimalistac. Esta vialidad se caracteriza porque la superficie está empedrada. Además, entre las 2 calles que la forman, existen diversos puentes de piedra. Estos fueron construidos en los años de 1600 por religiosos de la Orden de los Carmelitas Descalzos, debido a que en esa época existía un río que necesitaban atravesar para llegar a su convento. En los años de 1800, la zona empezó a urbanizarse, por lo que los religiosos tuvieron que irse del lugar. Sin embargo, al día de hoy, las personas que viven en los alrededores han relatado que han ocurrido eventos paranormales. Los vecinos cuentan que en los días de lluvia han escuchado los ruidos de una carreta que pasa entre los puentes, el cual se amplifica debido al rocoso piso de la calle. Cuando las personas se asoman por las ventanas de sus casas para ver de dónde viene, descubren que no hay nada afuera. Lo más sorprendente es que el sonido continúa escuchándose y poco a poco se va alejando de los alrededores. También se ha relatado que en las noches han visto la sombra de personas que están paradas en las esquinas de los puentes. Tienen una apariencia similar a la de un monje. A lo lejos se pueden escuchar los murmullos de estos seres, como si estuvieran rezando. Otros lugareños aseguran que también han escuchado esos susurros, a pesar de que en los puentes no hay nadie. Algunos habitantes han asegurado que han visto estas mismas sombras encima de los puentes. Sin embargo, han comentado que, a diferencia de los otros monjes,
Estos no emiten ningún sonido, solamente dirigen su mirada hacia la avenida, como si observaran el inexistente río. Lo que más ha impactado a los habitantes es que, independientemente de donde hayan visto a los monjes, se han percatado que no tienen pies, como si estuvieran flotando por encima de la superficie. La casa de Tulyehualco. Tulyehualco está ubicado en la alcaldía Xochimilco. En este sitio existe un panteón en el que son enterrados solamente los habitantes de la comunidad. A un costado existe una casa abandonada, de la cual se cuenta que se presentan muchos eventos paranormales. Se dice que hace mucho tiempo, una familia que habitaba ahí decidió construir una gran alberca para relajarse los domingos. Sin embargo, un día, la hija pequeña, que caminaba a orillas del lugar, se tropezó, cayó al fondo del estanque, perdiendo la vida. Después de ese trágico evento, la familia decidió alejarse de la casa, por lo que ha permanecido abandonada hasta nuestros días. Se dice que los fenómenos paranormales que se presentan se deben a la presencia de la pequeña. Los exploradores urbanos que se han adentrado a altas horas de la noche aseguran que han escuchado risas infantiles. Otros más relatan que en los pasillos han sentido que son observados por alguien y que, al darse la vuelta, descubren la silueta de una pequeña que desaparece rápidamente. Algunos más comentan que al lado de sus oídos han escuchado la voz de la infante, invitándolos a jugar en ese siniestro lugar. El Palacio de Bellas Artes. Este sitio está ubicado a un costado de la Alameda Central. Es un espacio en donde se realizan diversos eventos relacionados al arte. Entre sus trabajadores se cuentan algunas leyendas aterradoras. La primera de ellas dice que el sitio está lleno de gatos. No se sabe si son reales o no, pero aseguran que los han visto aparecer de la nada. Incluso se han subido al escenario, aunque se esté llevando a cabo un evento. Otros más dicen que han escuchado los maullidos, pero cuando los van a buscar, no encuentran a nadie. Otra leyenda cuenta que se aparece el espíritu de un violinista en el palco número 33. Lo curioso es que nadie lo ha visto, solamente han percibido que, a la medianoche, se empieza a escuchar el sonido de un violín. Cuando los guardias de seguridad se dirigen al recinto, descubren que la melodía proviene de ese palco, a pesar de que no ven a nadie en ese lugar. También se relata que existe el espíritu de dos gemelas que juegan en las instalaciones del lugar. Aunque los guardias no han visto su presencia de frente, aseguran que la han visto a través de los monitores de vigilancia, las cuales juegan en los oscuros pasillos. Museo Nacional de Arte. Se cuenta que en el edificio en el que está instalado el museo, en 1779, fue sede del Hospital de San Andrés, que tenía 300 camas para pacientes, así como sacerdotes, médicos y cirujanos. Fue hasta 1982 que se convirtió en museo. Los trabajadores cuentan que a altas horas de la noche empiezan a escuchar ruidos de cosas que se caen. También se observa la presencia de siluetas que se desvanecen frente a las puertas, e incluso se ha comentado que sienten la presencia de más personas, como si estuvieran siendo vigilados. Otros más han comentado que han visto la silueta de una niña que desacomoda las cosas de las oficinas. El Teatro Esperanza Iris. Este recinto fue construido por una cantante mexicana muy famosa, llamada Esperanza Iris. Su inauguración fue el 25 de mayo de 1918. En esa época fue considerado como uno de los teatros más famosos de la ciudad. Sin embargo, Esperanza Iris falleció el 8 de noviembre de 1962. A pesar de eso, el recinto siguió funcionando. En la década de los 2010, un trabajador del teatro se compró un nuevo celular. Para probar su cámara, tomó varias fotografías al escenario. En una de ellas apareció la imagen de una mujer blanca con una capucha que le cubría el rostro. En ese momento en que fueron tomadas las fotografías, no había nadie en los alrededores. Los empleados creen que podría tratarse del espíritu de Esperanza Iris, pues al momento de su fallecimiento todavía vivía en las instalaciones de ese lugar. La calle Úrsulo Galván. En la calle Úrsulo Galván, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, existe una oficina de gobierno, a donde los empleados asisten para hacer juntas relacionadas a su trabajo, las cuales se dan en la planta baja.
Cuando no hay sesiones de trabajo, los encargados del lugar se quedan completamente solos. Aseguran que no quieren quedarse por mucho tiempo sin compañía de nadie en ese lugar, pues en el segundo piso aparece el ánima de una niña que no tiene pies. Hay personas que cuentan que sí han visto a la pequeña, la cual refleja su rostro sobre los cristales de las habitaciones. Otros más aseguran que solamente han escuchado ruidos extraños, como si se movieran las cosas, los cuales no tienen explicación. Hay quienes aseguran que han escuchado la voz de la infante, que los invita a subir a los pisos superiores. Se cuenta que, aunque estos fenómenos ocurren en todo el día, las apariciones empiezan después de las 6 de la tarde. Cuando estos eventos empiezan a ocurrir, los encargados del lugar salen de sus oficinas. Los trabajadores drogados. Conforme pasa el tiempo, los seres humanos cada vez quieren construir edificios más altos. A pesar de que la tecnología sigue avanzando en el ámbito de la construcción, los albañiles siguen siendo personas que trabajan en las construcciones. Sin importar qué tan alto sea el edificio, los trabajadores tienen que participar en la obra. Tristemente, cuando la construcción ya está a varios metros por encima del suelo, los trabajadores no tienen un apoyo para evitar sufrir un accidente y pueden caer al vacío, ya que no han levantado las bardas que los protegen. Debido a esto, muchos de ellos se niegan a trabajar en las construcciones de pisos superiores. Entre los trabajadores de la construcción se cuenta la leyenda de que hace muchos años, cuando se construyó la Torre Latino, los trabajadores fueron drogados o los obligaron a tomar alcohol en exceso para que perdieran el miedo a las alturas y así pudieran trabajar en la edificación de los pisos más altos de ese edificio, sin que tengan miedo a caer al vacío. Además, se dice que esta técnica de drogar a los albañiles no solamente ocurrió en la Torre Latino, sino en muchas otras construcciones que tienen una gran altura. Avenida Río Churubusco. Se cuenta que a altas horas de la madrugada, en un puente ubicado a la altura de Palacio de los Deportes y el Foro Sol, sobre Río Churubusco, se aparecen de la nada unos 20 niños entre 3 y 6 años que están esparcidos a lo largo de la avenida y del puente. Unos están sentados y otros aparecen caminando. Se cuenta que, como aparecen por sorpresa, el conductor difícilmente los puede esquivar y termina arrollando a algunos de ellos. Rápidamente, el automovilista se detiene y cuando se baja de su auto para ayudar a la víctima, descubre que todos los infantes han desaparecido. Las salpicaduras de sangre y las abolladuras que quedaron en el coche debido a ese impacto también desaparecen misteriosamente. Quienes han vivido estas experiencias han relatado que en las siguientes noches empiezan a tener pesadillas en donde aparecen los niños atropellados. Sin embargo, el rostro que tienen luce ensangrentado y deforme. El Palacio de la Escuela de Medicina. Este recinto está ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Además, las instalaciones de la Facultad de Medicina estuvieron en este lugar antes de la década de los 50 y en la época colonial fue sede del Palacio de Inquisición. En su interior estaba el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, el cual condenó a miles de personas, culpables e inocentes, por supuesta herejía. Todas las noches, una carreta salía con los condenados para llevarlos directo a la ejecución. Cuando fungió como escuela de medicina, los estudiantes relataron que escuchaban gritos de agonía que provenían de entre las paredes. Al día de hoy, los trabajadores cuentan que se siguen escuchando esos gritos. Creen que se tratan de los alaridos que emitieron los inocentes cuando fueron culpados y condenados a muerte. También han contado que han visto la aparición de una mujer que emite lamentos desgarradores. Dicen que pide que le den una sepultura cristiana, pues sus restos aún se encuentran entre los muros del lugar. A un costado del palacio está el templo de Santo Domingo. Se cuenta que debajo de este encontraron un túnel que tenía una sala secreta donde torturaban a las personas para que dijeran que sí habían cometido actos de brujería. Cuando el sitio fue hallado, en su interior encontraron 13 momias, entre ellas la de Fray Servando Teresa de Mier. También se cuenta que en las calles que rodean al palacio han visto la aparición de un hombre sin cabeza. Otros afirman
que han visto la aparición de un monje que sale del templo de Santo Domingo a altas horas de la noche.